Amigos de Enlace, muy buenas noches, compartiendo un nuevo ciclo, entrando en una temática más de lo que es el contexto de nuestras relaciones internacionales y sobre todo los procesos de integración. Pero es necesario dar un marco introductorio justamente al ciclo que el día de hoy estamos comenzando, que es denominado Construyendo la Patria Grande. Simón Bolívar nos decía: sueño como ningún otro, ver formado un solo cuerpo político en esta parte del mundo. Simón Bolívar. Ha sido una de las frases que ha marcado sobre todo nuestro libertador y que es el reflejo de lo que el día de hoy comenzamos en este ciclo trascendental e importante para ir construyendo lo que es el proceso de cambio y sobre todo nuestro Estado plurinacional. Este trabajo no solo es de Abya Yala, no solo es de Enlace, sino es avalado y apoyado sobre todo por la Academia Diplomática, por Cancillería y por este cuerpo sobre todo de instituciones que quieren marcar sobre todo la idea de que los procesos de integración son fundamentales no solo para Bolivia, sino para el contexto latinoamericano y ni qué decir a nivel mundial. Le voy a dar la bienvenida porque en este programa de introducción que vamos a tener, tenemos la presencia del viceministro de Comercio Exterior e Integración, Clarence Endara. Viceministro, bienvenido primero a Abya Yala Televisión, bienvenido a Enlace y bienvenido a este ciclo denominado Construyendo la Patria Grande. Bueno, buenas noches, estimado Carlos. Es un placer estar en este nuevo ciclo denominado Construyendo la Patria Grande. Nosotros hemos tenido siempre un reconocimiento muy grande a Abya Yala como un mecanismo de sinceración y como un mecanismo de comunicación a la sociedad respecto a qué se está construyendo en el tema, sobre todo de diplomacia de los pueblos. Y es así, viceministro, que la idea fundamental es constituir el día de hoy parámetros para generar sobre todo el entendimiento de lo que son los procesos de integración y la validez que tienen hoy en día a nivel de las relaciones internacionales, a nivel del comercio, a nivel de la política, incluso a nivel de la filosofía que trasviene justamente a raíz de estos procesos de integración. Vamos a conocer un poco lo que es la vida, lo que es la biografía del viceministro de Comercio Exterior e Integración, Clarence Endara. Clarence Endara nació en la ciudad de La Paz, Bolivia, en marzo de 1976. Cursó sus estudios primarios y secundarios en la misma ciudad, obteniendo su título universitario en la Universidad Mayor de San Andrés como licenciado en Derecho. Obtuvo un diploma en Derecho Tributario y un diplomado en Gestión del Proceso Enseñanza-Aprendizaje en Educación Superior Universitaria en Bolivia. En España obtuvo los siguientes títulos: diploma en Estudios Avanzados en el Doctorado de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, doctorado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y, por último, máster en Negocios Internacionales. En el aspecto laboral cabe destacar los cargos de asistente jurídico, responsable del área de normas y jefe interino de la unidad de turismo en la prefectura del departamento de La Paz, Bolivia. Asesoría jurídica e inmigrantes en la ONG Proyecto Cultura y Solidaridad Madrid, España. Vocero de la Comunidad Andina en las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Andina. Jefe de la Unidad de Acuerdos Bilaterales y Temas Comerciales. Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional. Jefe de la Unidad de Derecho Económico Internacional y Director General de Integración y Cooperación Económica en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Viceministerio de Relaciones Económicas y Comercio Exterior, La Paz, Bolivia. Amigos de Enlace, después de haber conocido la vida y los detalles sobre todo del viceministro Clarence Endara, vamos a entrar en materia para generar sobre todo un marco introductorio. Viceministro, es fundamental que nuestra teleaudiencia conozca por qué vamos a empezar este ciclo de procesos de integración denominado Construyendo la Patria Grande, entendiendo primero que la idea es justamente edificar sobre todo un marco a nivel de las relaciones internacionales, porque Bolivia no es una isla, estamos unidos en el contexto internacional, somos parte de muchos procesos hoy que validan justamente nuestra relación comercial, nuestra relación también política y la necesidad de estar en ese contexto. ¿Por qué es necesario ser parte hoy en día y qué son a la vez también estos procesos de integración? Bien, Carlos, me parece muy interesante empezar por detallar qué son los procesos de integración.
En un mundo globalizado donde básicamente existen grandes diferencias tanto en economía como en número de población y en número, en tamaño de los determinados países, nosotros por los años 50 ya habíamos visto el surgimiento de determinados mecanismos de asociatividad entre los países europeos. Esto básicamente, en el caso de ellos, surge por una reconstrucción hacia algo que había atentado mucho contra sus pueblos y contra sus naciones. Esto se termina reflejando un poco en este lado de nuestra América, básicamente como un reflejo de necesidad. Los procesos de integración surgen como un mecanismo en el cual los estados se dan cuenta que de manera conjunta pueden llegar a determinadas políticas, a determinados acuerdos que sienten una presencia mucho más grande en lo que es este mundo globalizado. En la actualidad sabemos que estos procesos de integración han seguido una determinada dinámica. En algunos casos, como alguna receta, han empezado con la liberación de algunos aranceles, terminando en uniones económicas o mercados comunes, como es el caso de la Unión Europea, y en algunos casos, como en este caso de Latinoamérica, con uniones aduaneras o zonas de libre comercio. Básicamente, un proceso de integración se justifica por la necesidad de determinados países o estados de poder aliarse para hacer una posición común, de poder ganar un espacio en este contexto internacional, lo que llamamos un concierto internacional en el cual, de manera aliada, de manera conjunta, se ha demostrado que los países pueden lograr posicionar mejor sus ideas, conseguir mejores preferencias comerciales, primero entre ellos y luego con otros bloques de integración. Entonces, básicamente, surge un poco de la idea de que juntos podemos avanzar de una forma mucho más efectiva en este contexto internacional. Evidentemente, viceministro, han existido una diversidad de procesos de integración durante las últimas décadas, sobre todo que se han ido constituyendo en Latinoamérica, y obviamente el ejemplo macro que lo tenemos a nivel mundial como la Unión Europea. Estos procesos de integración han tenido sobre todo validez a nivel regional, a nivel de bloque sobre todo. En el caso ya de Bolivia, ¿cuál es la importancia, viceministro, que tiene para nuestro Estado plurinacional constituirse hoy y ser parte, sobre todo miembro, de algunos procesos de integración? En el programa, en el ciclo que estamos comenzando, vamos a ver el marco general a nivel comercial, a nivel político de la UNASUR, de ALBA, de Mercosur, de CAN, de CELAC, de ALADI, como procesos de integración que Bolivia es país miembro en el caso de algunos y de otro que estamos a un paso justamente de conseguirlo. Pero el beneficio comercial, el beneficio político, el beneficio social y sobre todo el beneficio que llegue a la gente, que llegue a nuestro pueblo, porque es importante para nuestro Estado plurinacional. Bueno, para empezar hay que decir que siempre Bolivia ha tenido una actitud integracionista. Esto se termina constitucionalizando a partir de nuestra nueva constitución, en la cual se tiene un mandato de trabajar la integración, en particular con los países latinoamericanos. El primer proceso de integración del cual Bolivia forma parte es precisamente la Comunidad Andina, por el año 69, conocido como el Acuerdo de Cartagena. Posteriormente, en base a iniciativas que se van presentando en Latinoamérica, vemos que se da un repunte a partir del año 2005-2006, cuando vemos el nacimiento de proyectos de integración que son ya mucho más grandes. Hasta ese momento podríamos decir que existía una comunidad andina con un propósito de ser un mercado común, un Mercosur que también tenía la misma intención y un mecanismo de integración básicamente de coordinación comercial como podría ser la ALADI. A partir del 2005 vivimos una nueva etapa, una nueva forma de hacer integración. Y es que coincide un poco también con la línea política que toman nuestros mandatarios en Latinoamérica. Buscamos mecanismos de integración distintos. Ya no queremos seguir un poco la fórmula que nos había guiado la Unión Europea. No estamos por la línea de construir desde una zona de libre comercio hasta llegar a un mercado común. Más bien tratamos de buscar mecanismos de integración que políticamente puedan dar réditos de manera inmediata a los estados a nivel de coordinación y que comercialmente también puedan ser mucho más efectivos. Básicamente a partir de ese año podríamos hablar de un surgimiento de una alianza
entre determinados países como es el ALBA a partir de compromisos que se suscriben desde el 2005 entre Venezuela y Cuba, al cual después se adhiere Bolivia y Ecuador, convirtiendo al ALBA-TCP como un tratado de comercio de los pueblos, tratando de dar una ala comercial y económica también a este vínculo político que se había generado. Pero a nivel macro también vemos el nacimiento de mecanismos como es la UNASUR y lo que posteriormente es CELAC. Es decir, buscamos mecanismos de integración regionales en los cuales vemos que tenemos ciertas coincidencias políticas y podemos hacer una presión sobre las relaciones internacionales de una manera más importante entre más países. Es así que UNASUR hasta el momento se convierte en un mecanismo de diálogo político bastante estable, construido a través del consenso de todos los países, que básicamente es una política que se impulsa a partir desde el gobierno del presidente Morales instaurado en el 2006, que permite dar una perspectiva distinta a los procesos de integración. Es decir, vamos a buscar efectos directos de beneficio a la población, pero también queremos ser vistos en el contexto internacional. Entonces, básicamente, el interés de Bolivia de ser parte de estos procesos de integración viene, en primer lugar, por la actitud integracionista que la tenemos inclusive constitucionalizada y la necesidad de poder reflejar ante el mundo o mostrarnos ante el mundo como un grupo de países que pueden ser distintos política o ideológicamente, pero que pueden converger hacia un interés común, cuál es la integración propiamente. Justamente en ese sentido, viceministro, la idea fundamental desde el año 2006 con la presencia del presidente Morales es visibilizar en el contexto internacional. Sabemos que por las décadas pasadas, incluso por los procesos dictatoriales que hemos tenido en Bolivia, ha sido muy difícil que Bolivia esté en la palestra internacional, ¿no? Y es más, hemos sido vistos como un país, de alguna manera, no solo tercermundista, sino del patio trasero, fundamentalmente. En ese sentido, para Bolivia ha sido importante el posicionamiento a nivel internacional. Y hay dos elementos que los vamos a ir desarrollando, sobre todo en el siguiente bloque, viceministro, que han sido fundamentales para la constitución, sobre todo de nuestras relaciones internacionales. Y hablo de la diplomacia de los pueblos, justamente nace bajo ese subtítulo de la diplomacia de los pueblos y el vivir bien. Dos parámetros de filosofía, dos parámetros de constitución, sobre todo de una nueva forma de entender las relaciones internacionales, donde ya no solo se busca el tema mero de cooperación, sino incluso de la complementariedad que existen entre cada uno de los pueblos, ¿no? Y el romper fronteras, que creo que eso es fundamental, que muchos autores, no sé si coincide conmigo, desde 1492, como el primer proceso globalizador que hemos tenido en la humanidad, ha generado justamente la eliminación de estas fronteras. ¿Cómo visibilizamos? ¿Por qué es importante que hoy se visibilice la presencia de Bolivia en el contexto internacional y cómo lo hemos conseguido, sobre todo desde el 2006? Bueno, ha habido todo un proceso de maduración hacia afuera, es decir, de demostrar lo que quería hacer como política exterior Bolivia a partir de su participación en las relaciones internacionales. Sin lugar a duda, nuestra participación en los procesos de integración ha terminado de demostrar que el liderazgo que nos ha mostrado el presidente Morales y sobre todo criterios básicos que hacen a que Bolivia se muestre como un país soberano con una política exterior original, propositiva, haga que podamos tener un mayor protagonismo en los procesos de integración y como Bolivia propiamente en las relaciones internacionales globales. El secreto de poderse visibilizar y tomar el liderazgo en determinados procesos de integración es mostrar de una forma más sincera lo que Bolivia quiere empezar a trabajar. Es sincerar un poco las relaciones que tenemos con nuestros vecinos en los procesos de integración. Esto parte básicamente de los dos principios que son nuestros pilares fundamentales en las relaciones internacionales. La diplomacia de los pueblos propiamente constituye un mecanismo, una forma de interpretar cómo nuestros pueblos deberían relacionarse. Nosotros tenemos un pasado muy rico en cuanto a cultura y en cuanto a relacionamiento entre nuestros pueblos. Nuestros pueblos no conocían fronteras, trabajaban a través de una complementariedad y eso permitía que obviamente las naciones se consoliden en estados grandes. No queremos volver al pasado exactamente a cómo se vivía, pero queremos demostrar que existe otro mecanismo de poderse relacionar con los países, de poder buscar una diplomacia que responda a los directos beneficiados, que es el propio pueblo. Y eso hace que sinceres mejor tu relación con tus vecinos en los procesos de integración y propongas pilares como buscar mecanismos de toma de decisiones a través del consenso.
cosas que en algunos procesos de integración son un poco contrarios, porque a través de la votación se ha implementado muchas veces la obligatoriedad de que asumas cosas que no son beneficiosas para tu país. Y ahí obviamente la complejidad es profunda en todo sentido, ¿no? Amigos de Enlace, estamos constituyendo un nuevo ciclo, entrando en lo que es la temática de los procesos de integración y de forma concreta construyendo la patria grande. Y como al principio lo dijimos con Simón Bolívar, la idea, el proyecto de la Gran Colombia, que históricamente nuestro libertador lo trató de hacer, sobre todo al principio de la creación de las repúblicas y de Bolivia, sobre todo en 1825, hoy vamos a tratar de develar en todo este ciclo, en estos programas, en cada uno de los procesos de integración, la validez sobre todo de lo que hoy se tiene como procesos de integración. Estamos en compañía del viceministro Endara, compartiendo sobre todo el marco introductorio hacia lo que es construyendo la patria grande. Nos vamos a ir un corte y continuamos en Enlace. ¿De qué forma construimos la patria grande? Y evidentemente Enlace, Abya-Yala, la Academia Diplomática y Cancillería lo refleja mediante lo que son los procesos de integración. Y es justamente ahí en el análisis que estamos el día de hoy en este programa de introducción, abriendo la idea, el análisis y la reflexión y la validez, sobre todo, viceministro, de lo que tiene para nosotros, para los bolivianos, el ser parte hoy en día de un proceso de integración. En el primer bloque, el viceministro nos ha descrito claramente lo que es primero un proceso de integración, la validez a nivel comercial, a nivel político, y de qué manera Bolivia se constituye en un país que siempre busca la integración y busca sobre todo ser parte del contexto internacional. Viceministro, nos quedamos un poco analizando en el primer bloque de qué forma a nivel filosófico es necesario constituir hoy en día las relaciones internacionales. ¿Qué sucedía un poco a nivel de historia en las décadas pasadas? Que todo contexto internacional, toda teoría nos venía prácticamente servida, ¿no? en bandeja de plata, y nosotros seguíamos a rajatabla, no solo incluso autores, sino teorías sobre todo de las relaciones internacionales. Pero Bolivia en los últimos años ha constituido, y Bolivia con los países también amigos, si vale el término, ejes fundamentales y ejes teóricos para tomar en cuenta, entre ellos lo de la diplomacia de los pueblos y lo del vivir bien. ¿Por qué son importantes? Cada uno de ellos para la construcción, yo le diría como base a nivel de pilares que se tienen en las relaciones internacionales y de lo que nosotros estamos lanzando para el mundo internacional. Bueno, reconstruir la patria grande como tal tiene un grado de complejidad muy alto, sobre todo por detalles como el que mencionas. Básicamente hemos vivido en un mundo de modelos, de esquemas, en los cuales las recetas económicas guiaban las recetas políticas. Es decir, un país no podía alejarse de una realidad económica o de intercambio comercial con algunos países porque vivía condicionada a los mismos. Entonces no había la oportunidad de mostrar una política propia. Creo que uno de los pilares fundamentales que refuerza esta política del vivir bien tiene que ver específicamente con la originalidad que hemos podido demostrar en las relaciones internacionales, basada en la recuperación de determinados principios que existían cuando teníamos una patria grande, lo que era nuestro Abya-Yala. Estos principios parten en primer lugar por el respeto a la diversidad. Todos podemos pensar diferente, pero podemos converger en algún momento para buscar algo común. Entonces, este reconocimiento de las diferencias de posiciones y necesidades que existen entre los distintos estados hace que tú tengas otra visión de integración. Ya no estás en un mecanismo para obligar a alguien a que tome una política comercial o una política económica solo para que pueda beneficiar a un sector. Estás en un diálogo abierto en el cual comercialmente vas a buscar una complementariedad. Es decir, qué es lo que yo produzco que tú puedas necesitar y qué produces tú que yo pueda necesitar. No es un hecho o no es una idea invasiva de un libre comercio indiscriminado donde el más pobre termina siendo más pobre y el rico termina con unas arcas mucho más fortalecidas. Entonces, estos pilares dentro de la diplomacia de los pueblos nos invita a pensar un poco más allá, en la reconstrucción de ideas básicas como el respeto a la madre tierra. Nosotros como Estado plurinacional hemos logrado posicionar
en los mecanismos internacionales de más alto nivel, como las Naciones Unidas, dentro de los procesos de integración, un mecanismo que nos permita buscar un desarrollo con respeto a la madre tierra. Es decir, dejar algunas políticas que van a dañar a nuestro medio ambiente, al mundo en el que vivimos actualmente, pero a la vez que nos permita desarrollarnos. Y temas que antes no se hablaba, viceministro, que el contexto internacional, Naciones Unidas, sobre todo, si lo tomaba era simplemente como una referencia anecdótica, tal vez de una fecha, y pare de contar, y que hoy Bolivia ha posesionado ese aspecto. Estos elementos que han servido para compartir lo que es la diplomacia, la diplomacia de los pueblos por la vida, porque precisamente tiene su base en los derechos de la madre tierra, obviamente eran aspectos que no estaban contemplados en agendas, básicamente por esta política de intromisión de carácter económico y comercial en cada uno de los países. No permitía que los países sinceren su forma de relacionamiento con los demás. Bolivia, a través desde el gobierno del presidente Morales, ha logrado posicionar ideas muy sinceras, ideas muy claras, hacia dónde queremos avanzar y con qué ideas y con qué medios. Justicia, equidad, solidaridad, complementariedad, respeto a las divergencias. Y esto hace obviamente que puedas tener a un Estado bien fortalecido, con una figura política continental muy fuerte como es el presidente Morales, implementando y proponiendo ideas para que los demás países puedan abrir en cierta forma sus criterios de política internacional y puedan apegarse a ideas que Bolivia básicamente ha ido implementando. Se podría decir que eran necesidades de todos estos estados, pero no encontraban un líder, un pionero, que pueda poner estos temas en carpeta y se los pueda discutir abiertamente. Viceministro, creo que es necesario entrar en una conceptualización porque la mayoría de nuestros televidentes, nuestra teleaudiencia que tenemos, y creo que Bolivia en general, no termina muchas veces de entender estos conceptos, ¿no? Y en el caso del vivir bien, ¿no? Que es una base filosófica que hemos tenido, que es una base además ya de herramienta que sirve para toda la construcción, no solo de la patria grande, sino del proceso que estamos viviendo, cómo podemos conceptualizarlo y diferenciarlo, ¿no? Sabemos, por ejemplo, amigos de Enlace, que los amigos ecuatorianos aplican el buen vivir, ¿no? Como conceptualización que lo tienen, ¿no? Pero nosotros hemos entrado en una línea de pensamiento a nivel del vivir bien. ¿Cómo podemos de alguna forma hacer entender a toda nuestra población el concepto y la validez del vivir bien? ¿Qué sería el vivir bien? La filosofía del vivir bien propiamente es algo que nosotros rescatamos de nuestros ancestros. Es algo que te enseña a vivir de una forma en la cual debes respetar a tus prójimos, debes respetar a los pueblos vecinos, debes compartir en justicia y equidad con ellos. Son principios filosóficos que nos ayudan a pensar en un mundo en el cual podamos vivir nosotros sin lastimar a la madre tierra. Es más, le generamos derechos a la madre tierra, logramos que la misma sea reconocida en Naciones Unidas, y nos proyectamos hacia un vivir bien que ya existía en la mayoría de los pueblos de Latinoamérica. Muchos de ellos obviamente han perdido parte de esas raíces por el proceso mismo de modernización que han sufrido, pero encontramos países hermanos que han sabido preservarlo, al igual que Bolivia, como es el caso de Ecuador que mencionas. Entonces, básicamente, esta filosofía del vivir bien nos lleva a una convivencia en respeto, justicia y equidad con respecto a la madre tierra. Y si eso lo logras encasillar en lo que conocemos nosotros como la diplomacia, las relaciones internacionales, básicamente se refleja o se traduce en el respeto que tú tienes que tener hacia los otros pueblos. No queremos hablar de estados, no queremos hablar de países, queremos hablar de pueblos, porque sabemos que los principales afectados con cualquier política o relación que se tienen con otros países, básicamente tienen su efecto directo en el pueblo. ¿Y la diplomacia de los pueblos? ¿Cómo lo conceptualizaríamos? ¿Cómo lo describimos, viceministro? La diplomacia de los pueblos podríamos describirla en una forma de relacionamiento. Una forma de relacionamiento en determinadas sociedades, entre determinados pueblos, que busca en cierta forma un nivel de complementariedad entre ellos, un nivel de comunicación que no sea invasivo, que no obligue a uno de los pueblos a hacer algo que vaya en contra de su propio desarrollo o en contra de sus propios intereses. La diplomacia de los pueblos podríamos decir que es un lenguaje que traduce o sincera un mecanismo de relacionamiento que Bolivia propone, que es trabajar con equidad,
con justicia, buscando alguna complementariedad. Y justamente, amigos de Enlace, amigos de Abya-Yala, es la idea básica de entender la base filosófica de dónde estamos partiendo y de dónde el ciclo Construyendo la Patria Grande va a dar el punto de inicio sobre todo. Es de ahí que el viceministro nos ha dado la conceptualización del vivir bien y de la diplomacia de los pueblos. Viceministro, lo invito para que en el siguiente sector nos metemos ya al análisis profundo de cada uno de estos procesos de integración, la validez sobre todo comercial, el enfoque político que evidentemente cada uno de ellos tiene y por qué hoy en día es necesario hablar de estos temas. Estamos en Enlace, Construyendo la Patria Grande. Volvemos, amigos de Enlace, justamente para continuar en el ciclo Construyendo la Patria Grande, en compañía del viceministro de Comercio Exterior e Integración, Clarence Endara. Viceministro, hemos hecho ya todo un recorrido histórico más o menos y conceptual y filosófico de lo que son los procesos de integración y de lo que hoy está manejando Bolivia. Entramos en materia más o menos de cada uno de los procesos de integración, de la validez. Bueno, son varios que tenemos en todo el continente, pero el ciclo va a tratar de abordar 6 que creemos que son principales. Entre ellos, la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, Mercado Común del Sur, Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Como les decía, son muchos los procesos que tenemos en todo el continente, pero Bolivia está tratando de entrar en cada uno de ellos por la importancia, sobre todo comercial, y evidentemente el enfoque político que hay en cada uno de ellos. Vamos a tratar de hacer un análisis global, viceministro, de la importancia, iría ahí, de cada uno de ellos para el contexto, sobre todo boliviano, y por qué Bolivia tiene que ser parte, en el caso de la mayoría que lo somos, y de alguna manera el beneficio que tenemos. Bien, Carlos, básicamente la política en cuanto a procesos de integración de Bolivia parte de poder formar parte de aquellos procesos de integración de los cuales podemos ver nosotros que existe un beneficio hacia nuestra sociedad de manera directa y hasta hacia nuestra economía de manera particular. Nosotros, en base al criterio integracionista que hemos tenido desde la fundación propiamente, hemos hecho un esfuerzo grande por asociarnos con determinados países con los cuales se ha tenido alguna afinidad, en algunos casos geográfica, política o económica. Quisiera empezar un poco con el análisis de lo que tenemos como más antiguo en los mecanismos de integración, que es propiamente la Comunidad Andina. Nosotros somos países fundadores de este proceso de integración, del cual en un inicio también era parte Chile. Se retira a los pocos años de haber iniciado el mismo. En su reemplazo, podríamos decir, porque no está desde el principio, Venezuela logra ser parte de la Comunidad Andina, aunque posteriormente, el 2007, quedamos solo entre 4 países, con la salida de Venezuela, marcando básicamente una agenda andina propiamente entre Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Este proceso de integración es propiamente el más institucionalizado que tenemos en esta parte de la región. Cuenta con todo un sistema andino de integración que hace trabajar diferentes aspectos de carácter tanto comercial como de coordinación política, social, y hago énfasis en lo social porque es algo en lo que Bolivia empezó a trabajar a partir del 2006, con el propósito de equilibrar un poco la agenda que se tenía dentro de la Comunidad Andina. Si vemos retrospectivamente, hasta el 2006 encontramos una comunidad andina que respondía específicamente a intereses comerciales, es decir, profundizar el interés, los aspectos comerciales entre los países miembros, y a partir del 2006 nosotros buscamos e implementamos políticas internas dentro de la comunidad andina que nos ayudan a equilibrar la balanza, es decir, poner en el mismo valor, en el mismo nivel de inversión y en la misma importancia tanto los ámbitos sociales como los ámbitos económicos comerciales.
Esto ha hecho que la comunidad andina pueda dar un giro bastante interesante en cuanto a su servicio hacia el propio pueblo. Hemos empezado nosotros con ideas muy básicas, por ejemplo, como generar una mesa de los pueblos afrodescendientes para que puedan discutir políticas comunes dentro de la comunidad andina. Pareciera que no tenemos mucho en común, pero la mesa de afrodescendientes nos ha demostrado totalmente lo contrario. Tenemos un consejo consultivo de pueblos indígenas propiamente. Tenemos un diálogo entre los empresarios que forman parte de los 4 países, y esto hace que puedas tener una agenda más o menos equilibrada. Cuando recibimos nosotros la presidencia del 2007, tenemos una presidencia pro tempore que rota cada año, nosotros nos tocaría cada 4, Bolivia empieza a plantear básicamente ya una agenda que pueda hablar mucho más de inserción social. Es decir, que se trabajen políticas que tengan que ver específicamente con la atención a los sectores más necesitados de los 4 países. La parte comercial ya había llegado hasta ese momento digamos, a una cúspide de relacionamiento. No se había constituido un mercado común, pero era hasta el nivel máximo donde los países podían comprometerse comercialmente. Es decir, no ha logrado hasta el momento la comunidad andina establecerse como una unión aduanera como tal. Pese a que su objetivo era llegar a un mercado común, lamentablemente nos chocamos con una zona de intercambio comercial que no se constituye en unión aduanera, básicamente por determinadas políticas que van asumiendo algunos de los países del bloque. Nos referimos específicamente a la suscripción de tratados de libre comercio por 2 socios de nuestra comunidad andina. Como ustedes saben, Perú y Colombia han suscrito tratados de libre comercio con Estados Unidos. Eso ha hecho que tengamos que repensar un poco el relacionamiento que deberíamos tener dentro de la comunidad andina. Básicamente, a fines del 2011, por decisión de los países, se empieza a hablar dentro de la comunidad andina de un proceso de reingeniería. Es decir, lo fundamos el 69, tenemos un mecanismo con objetivos claros hacia dónde queríamos llegar, pero nos encontramos un 2011 con intereses totalmente distintos, con una Bolivia mucho más posicionada, con un discurso bastante sólido en relación a lo que quiere de las relaciones internacionales y de la comunidad andina en específico, y a países que ya empiezan a tomar un rumbo mucho más liberal en cuanto a la apertura de mercados con terceros países. Esto hace que el 2012 y el 2013 se trabaje básicamente en una reingeniería de este sistema andino de integración. Este sistema andino de integración, a través de la reingeniería, lo que hace básicamente es priorizar los temas en los cuales los 4 países quieran trabajar de manera conjunta. Es decir, sinceramos y decimos, en lo que no estamos de acuerdo lo podemos ver más adelante. Empecemos con lo que sí tenemos la misma idea y queremos buscar convergencia. Y esto es fundamental, viceministro, porque si no se aplica o se aplicaba esa estrategia en su momento, podía morir el proceso de integración, ¿no? Evidentemente en ese momento había mucha discusión de por qué camino se iba a tomar, y si no se aplicaba este lineamiento de un enfoque mucho más social, el proceso tomaba otro camino, me imagino. Básicamente aquí ha influido muchísimo la política que hemos tratado de implementar a través de la diplomacia de los pueblos, ¿no? Busquemos consensos. Veamos en qué podemos trabajar de manera conjunta. No podemos vivir en un proceso de integración que, valga el término, es el único proceso supranacional al que pertenecemos, en el cual las normas que se vayan a aprobar a nivel de comercio o a nivel político tienen un efecto inmediato sobre la aplicabilidad en los 4 países. Es decir, no necesitas un proceso de internalización de normas, lo aplicas inmediatamente al mismo rango de ley. Y de acuerdo a nuestra nueva constitución, obviamente está dentro del rango constitucional. Si ustedes logran ver un poco con detalle, hablamos ya de un derecho comunitario dentro de nuestra constitución. Entonces, bajo esa óptica, teníamos la obligación de poder sincerar nuestras relaciones internas y ver qué cosa podemos empujar de manera conjunta. Entonces, este proceso de reingeniería básicamente nos hace priorizar temas, nos hace adecuar determinadas estructuras dentro del sistema andino de integración. Solo para repasarlo, tenemos una Secretaría General de la cual después, por primera vez en toda la historia, está a cargo de un boliviano. Tenemos un Tribunal Andino de Justicia, tenemos un Parlamento andino, tenemos convenios de salud, convenios de educación. Es decir, es un aparato bastante grande. No olvidemos que la Corporación Andina de Fomento también es parte del sistema andino de integración. Entonces, todo esto básicamente lleva a una discusión muy sincera en primer lugar, de presidentes, luego de cancilleres,
y hace poco aprobamos la nueva estructura de cómo va a funcionar, cómo queremos que funcione la Secretaría, cuáles son los temas que vamos a priorizar en los que queremos trabajar, y Bolivia básicamente, de acuerdo a los turnos que corresponde, asume la presidencia pro tempore hace un par de semanas. Entonces recibimos la presidencia pro tempore en una segunda etapa de reingeniería, con la gran responsabilidad de poder implementar la reingeniería, es decir, todo aquello que nos ha llevado en estudios 2 años discutido, buscado consenso, ahora lo tenemos que aplicar. Y básicamente es el propósito que tenemos desde el mandato del canciller de poder implementar una reingeniería que esté acorde a las necesidades de todos los países, que responda a la voluntad de cada uno de los pueblos identificados en los mismos, sobre todo para buscar beneficios comunes, ¿no?, aplicando nuestra diplomacia de los pueblos justamente. Una misión muy difícil que se va a tener, pero mientras el camino está muy claro, creo que sabemos hacia dónde vamos a llegar y evidentemente ahora el resultado lo tendremos de forma clara. Siguiente proceso de integración. Bueno, el siguiente proceso de integración del cual nosotros hemos formado parte tiene que ver específicamente con el ALBA. El ALBA, como todos saben, surge de un mecanismo político de coordinación y de cooperación entre Cuba y Venezuela. Una forma muy ejemplar de empezar un proceso de integración, una forma que rompe con todos los esquemas de hacer integración. No empezamos con un tratado, empezamos a ver qué te puedo vender, qué me puedes comprar. Empezamos al revés y decimos, ¿en qué nos podemos cooperar? Olvídate de los tratados, lo vemos después. Y empezamos a dialogar de una forma abierta. Se suma posteriormente el 2007 Bolivia, Ecuador. Actualmente llegamos a un número de 9 países y todavía muchos más en proceso de quererse adherir, donde empezamos a fortalecer un mecanismo de integración que se basa específicamente en buscar la cooperación y la complementariedad entre los pueblos. Empezamos con proyectos muy interesantes dentro del ALBA que tienen que ver específicamente con eso que queríamos buscar. ¿Cómo llegamos a los pueblos? Ustedes habrán escuchado de determinadas misiones como la Operación Milagro, determinados trabajos que se ha podido avanzar como programas como el Yo Sí Puedo, que vienen básicamente de acuerdos entre los presidentes de los países del ALBA, que nos dejan números muy interesantes de cómo podemos hacer cooperación social sin ninguna obligación económica, sin ninguna obligación de tener que ceder parte de tu política para conseguir algún rédito. Nosotros creemos que el ALBA propiamente marca el nuevo camino de los procesos de integración, la nueva forma y la nueva visión de cómo deberían relacionarse los pueblos. Y este aspecto es fundamental, viceministro, porque, amigos de Enlace, si nos estamos dando cuenta, la idea fundamental acá es que un proceso de integración no solo queda en cumbres, no solo queda en encuentros, que era la crítica que se tenía, sino sobre todo en la idea fundamental de que está llegando a hechos concretos de la realidad, el tema de la cooperación, de la complementariedad y sobre todo del beneficio que llega a la sociedad. El tema de la Operación Milagro y demás elementos son cosas muy concretas que rompen la crítica que siempre se daba a todo proceso de integración que quedaba solo en una cumbre, ¿no? Entonces tenemos ahí hechos concretos, viceministro. Hechos concretos que se traducen en números, que se traducen en personas beneficiadas, en familias agradecidas. Probablemente si alguno de esas familias nos estuviera escuchando, tal vez recién está terminando de entender por dónde llegó el milagro, por así decirlo. Bueno, básicamente este es un diálogo político de presidentes que decide beneficiarse mutuamente con cosas en las cuales cada quien ha alcanzado una mayor especialidad. ¿Cuál es el reto del ALBA actualmente? Bueno, el ALBA ha seguido madurando, ha visto que también necesita mecanismos para buscar la complementariedad comercial, no competencia, complementariedad comercial. Es así que el ALBA en algún momento decide generar un espacio, un marco de relacionamiento económico y comercial. Y generamos lo que se conoce como el ECOALBA, un acuerdo económico comercial del ALBA, el cual seguía en principios básicos que los hemos ido viendo y que hacen básicamente a la filosofía del vivir bien. ¿Qué vamos a buscar? Complementariedad, justicia, equidad, y bajo esos principios recién empezamos a hablar de comercio. Este marco del ECOALBA surge de una necesidad básica. En el mundo de las relaciones internacionales comerciales, nosotros necesitamos tener un mecanismo que permita tener
algunas preferencias comerciales entre nosotros y no tengamos la obligatoriedad de cederlas a terceros. Básicamente reglas de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, este mundo globalizado nos obliga, en cierta forma, a buscar un mecanismo en el cual económicamente podamos y comercialmente cedernos determinadas ventajas. Constituido el ECOALBA, nosotros lo ratificamos y se hace un depósito dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, ya como un marco de excepción que permite a los países del ALBA tener un intercambio comercial totalmente abierto. Tenemos nuestros aranceles a cero, es decir, que cualquier producto que nosotros quisiéramos adquirir de los países del ALBA no pagan ningún arancel al ingresar a Bolivia, y los que nosotros quisiéramos venderle tienen el mismo beneficio. Una relación bastante sincera, bastante en cierta forma calculada hacia cómo nos tenemos que complementar con los países. Avanzado de eso, a punto de cumplir los 10 años desde que el ALBA ha sido creado como tal, por cumplir determinados marcos de las relaciones internacionales, ahora nos encontramos en una discusión muy importante. Es hacer el tratado del ALBA. Parece un mundo de locos, pero te vuelvo a repetir, es una nueva forma de hacer integración, una nueva forma de demostrar al mundo de que existen procesos de integración que verdaderamente pueden velar por los intereses de los pueblos en primer lugar y hasta ver las partes formales posteriormente. Nos encontramos en una discusión muy interesante de cómo vamos a rescatar todo aquello que hemos avanzado, todo aquello que hemos construido, todo aquello que hemos verificado que, siendo teoría, puede constituirse en una realidad. Este tratado, esperemos nosotros, está en un proceso de negociación. Esperemos que en la cumbre del ALBA, celebrando los 10 años en La Habana, este 14 de diciembre, pueda ser suscrito por los presidentes. Con eso habríamos marcado un hito de 10 años de puro beneficio, de intercambio, de solidaridad, de complementariedad, hasta llegar a un tratado constitutivo. Vuelvo a repetir, creemos nosotros que es un mecanismo que da un ejemplo al mundo de que existen otras nuevas formas de relacionarse en un proceso de integración. Viceministro, le invito a que lo terminemos en el último bloque, porque hablar de los procesos de integración en un resumen ejecutivo que le estoy pidiendo es evidentemente bastante complejo. Amigos de Enlace, amigos de Construyendo la Patria Grande, estamos con el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Clarence Endara, analizando los procesos de integración. Y nos vamos a quedar con un elemento fundamental, que en el caso del ALBA se elimina el caso de aranceles. ¿Qué quiere decir eso? Que se eliminan los impuestos, que para sacar y meter un producto no tenemos que pagar a nivel fronterizo, sobre todo el famoso arancel. Y ahí está el beneficio, uno de los muchos que ya nos ha mencionado el viceministro, de un proceso de integración. Nos vamos a ir un corte y en un abrir y cerrar de ojos volvemos. Estamos en Enlace, Construyendo la Patria Grande. Y volvemos justamente en lo que es Construyendo la Patria Grande, en este ciclo que el día de hoy, en esta noche, hemos comenzado, amigos de Enlace, amigos de Aviala, en compañía del viceministro de Comercio Exterior e Integración, Clarence Endara, y lo que es la validez de los procesos de integración. Viceministro, nos quedamos en el análisis en general, ¿no?, de cada uno de los procesos de la validez para Bolivia. CELAC, UNASUR y ALADI, el beneficio para Bolivia. Bueno, CELAC y UNASUR ALADI podemos pasarlos a la categoría de procesos de integración de carácter regional. Es decir que dentro existen procesos de integración subregional y estos tratan de copar una estructura un poco más grande. Cuando hablamos de CELAC, básicamente hablamos de una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Tal vez la sociedad más grande que puede existir en América. Si tenemos en cuenta, es una OEA sin Estados Unidos y Canadá, cosa que tiene su particularidad y su agrado de manejo a través de lo que nosotros queremos construir como patria grande. ¿33 países miembros? En este caso 32. 32. Lo que trabajamos con el CELAC básicamente es un mecanismo de coordinación política. Se tiene como un bloque bastante interesante que inclusive puede dialogar ya con la Unión Europea, con mecanismos de diálogo político anuales. Es un proceso de integración relativamente nuevo.
por lo cual, bajo los principios que nosotros siempre propugnamos, entenderán que es mucho más difícil de poder llegar a determinadas conclusiones, siempre buscando el consenso, siempre respetando las diferencias. Entonces lo tenemos como un marco bastante interesante a nivel regional en América respecto a los países. Bolivia ha tenido un rol bastante importante aquí, ha logrado en el reconocimiento de los derechos de la madre tierra en este bloque, ha logrado conseguir declaraciones específicas como el respeto al consumo tradicional de la hoja de coca. Hemos logrado introducir parte de lo que es nuestra política del vivir bien. Es reconocido inclusive como uno de los principios que deberían guiar este proceso de integración. Viendo un área un poco más reducida y tal vez más antigua, con una creación en el 2007, tenemos la Unión de Naciones Suramericanas, constituida por 10 países, de los cuales vemos que el mecanismo de coordinación no deja de ser difícil, pero que se va avanzando paulatinamente en coordinaciones políticas y de posición común. Este acuerdo tiene un tratado constitutivo, el cual ha sido liderado en gran parte por Bolivia. Entre los principios también podemos observar el respeto a la madre tierra, el concepto del vivir bien y la búsqueda de complementariedad como elementos propios que ha ido introduciendo Bolivia. Hemos visto roles muy importantes de UNASUR a nivel político, solo para ejemplificar alguno, la aplicación de la cláusula democrática, que es un mecanismo creado por los países, revivido, empezó en el Mercosur hace un par de años, revivido en UNASUR como el Ushuaia II, no sé si en algún momento ha podido escuchar de él. Es una cláusula democrática que habla de un pacto de respeto democrático entre todos los países. Es decir, que te da mecanismos determinados para que todos los países hagan respetar los procesos democráticos y constitucionales de cada país. A raíz de esto, recordarán ustedes que con la salida del presidente Lugo en Paraguay, lo que se ha hecho es aplicar determinados mecanismos a Paraguay para que pueda, una vez que vuelva al orden, recién reintegrarse a los procesos de integración. Son aspectos políticos a nivel estatal que han permitido a UNASUR visibilizarse como un bloque de integración bastante unido en esta parte del mundo. Para hablar básicamente de la ALADI, si se han dado cuenta, los dos procesos de integración anteriores no cuentan con aspectos propiamente comerciales. Si bien hay una idea de la creación de un banco, de la creación del Banco del Sur a través de UNASUR, es lo más profundo que se ha podido llegar en un diálogo de carácter económico. Sin embargo, la ALADI, que la tenemos constituida a partir de los años 80 propiamente, se ha generado como un proceso de integración de coordinación económica comercial. De manera muy silenciosa, sin una injerencia propiamente, se convierte en el único marco legal en Latinoamérica que te permite registrar el relacionamiento bilateral o plurilateral que tienes a nivel comercial con los otros países. La importancia propiamente de la ALADI tiene que ver con que nos ayuda a dar ese paraguas general de no estar extendiendo preferencias a países que no queremos por el hecho de abrir algún mercado a alguno de los países vecinos. El marco general de la ALADI se basa específicamente en acuerdos de complementación económica que pueden suscribir sus distintos socios. En ese marco, Bolivia tiene suscritos acuerdos con Chile a través de un acuerdo de complementación económica, con México, con Cuba, con Bolivia y Mercosur propiamente, y hace que nosotros podamos inscribir en un mecanismo esas preferencias, básicamente. Es como digamos, un escudo que nos permite trabajar internamente, no bajo la lógica general del OMC, de abrir todas las preferencias a todos los países. Aquí ya nos está describiendo, viceministro, la importancia de las relaciones económicas internacionales, la validez que tienen sobre todo estos procesos de integración en el ámbito estrictamente comercial, pero que también el enfoque político es fundamental, porque sin él no se puede generar lo que son políticas de integración, políticas comerciales de beneficio, en este caso para Bolivia y para los países miembros que son. Entonces, cada uno de ellos tiene una característica muy peculiar, ¿no? Un beneficio muy peculiar que hace para el bien, sobre todo de Bolivia, un contexto que nos una no solo con estos países, sino que nos dé resultados muy concretos y que en los últimos años, sobre todo el gobierno del presidente Morales ha ido encabezando para generar justamente este beneficio. Hay uno de los procesos, viceministro, creo que es fundamental, ¿no?
Y lo hemos dejado justamente para el final de este análisis porque es de alguna forma el que todavía nos falta, ¿no? Nos falta en el sentido de consolidarnos plenamente como país en este proceso y del que personalmente creo nos va a dar réditos tremendamente muy importantes, ¿no? El mercado común del sur. Amigos de Enlace, uno de los procesos que estamos queriendo como país, como Estado plurinacional, ser parte ya de miembro activo, es este famoso Mercosur. Un Mercosur que tiene ya una antigüedad y que hoy por hoy tenemos la presencia de nuestro canciller, ¿no, viceministro?, que está generando todo el proceso a nivel de gestión internacional para ser parte ya pleno de lo que es el mercado común del sur. ¿Cuál es el beneficio de lo que sería para Bolivia? Bueno, el mercado común del sur básicamente termina siendo un socio natural a nivel de integración en base a unos aspectos muy fundamentales. Si, bueno, cualquiera de nuestros televidentes debe tener algún conocido, algún pariente que esté en Argentina o en Brasil, tal vez hemos tenido una migración bastante fuerte a ese lado. El 72% de nuestras fronteras son básicamente con países del Mercosur. Entonces, en algún momento surge un análisis a partir de la Cancillería y se toma una decisión. No se puede vivir de espaldas al Mercosur. Somos también países mercosurianos, pero no podemos dejar de ser andinos. Eso es muy importante. Creo que hay que resaltarlo, hay que informar muy bien al respecto. Cuando Bolivia decide pasar de ser Estado asociado a miembro pleno del Mercosur, pone determinadas cosas en la mesa. O sea, quiere ponerse en un diálogo sincero con los países del Mercosur. Es así que planteamos nosotros en nuestro protocolo de adhesión que si nosotros vamos a ser parte del Mercosur, se nos tendría que respetar todo el relacionamiento que tenemos con la comunidad andina. Es decir, en ningún momento se ha planteado que dejemos las preferencias o la membresía de la comunidad andina para pertenecer al Mercosur. No es irse de un lado para entrar al otro, ¿no? Claramente. En un mundo donde vives con un esquema cepalino de cómo los procesos de integración tienen que ir de la pequeña liberalización a la total, obviamente Bolivia ha buscado a través de su política del vivir bien, a través de la diplomacia de los pueblos, la forma de cómo convivir comercialmente con todos sus vecinos y sus socios comerciales. Es así que vamos buscando nosotros un mecanismo de cómo convivir comercialmente en ambos bloques. Cuando se suscribe el protocolo de adhesión con el Mercosur, entonces una de las reservas que nosotros logramos introducir es ese respeto a pertenecer todavía a la comunidad andina y de poder tener determinados periodos de trabajo. Quiero hacer ahí un pequeño paréntesis porque a partir del 2006, cuando empezamos a hablar de relaciones económicas y comerciales, lo que hace Bolivia es hacer valer sus preferencias, sus intereses y su propia receta. Nos salimos totalmente del esquema de que queremos ir a firmar acuerdos con cualquier país para poder tener mayores preferencias. Tenemos que partir de un hecho real. Tenemos sectores declarados estratégicos por parte de nuestra Constitución que no los podemos ofrecer. Es decir, no podemos abrir el mercado a determinados sectores que necesitamos todavía desarrollarlos. No estamos en las mismas condiciones que un Brasil, que una Unión Europea, que un Estados Unidos para tener acuerdos comerciales tan abiertos. Entonces, a partir del 2006, a partir del mandato del presidente Morales, hacemos una estructura de oferta comercial para poder relacionarnos con los demás, haciendo valer un concepto básico, un trato especial y diferenciado que nos permita crecer para podernos igualar con el socio comercial con el que vayamos a suscribir un acuerdo. Básicamente estos principios son los que se trasladan al protocolo de adhesión cuando todos los presidentes en ese momento presentes deciden aceptar la adhesión de Bolivia. Hay que recordar que nosotros fuimos invitados a ser parte del Mercosur y ese proceso de análisis básicamente dura desde el 2007 hasta el 2011, donde se logra concretar la suscripción del protocolo de adhesión. Son muchos los trabajos internos que se han tenido que hacer para tomar esta decisión. Las razones políticas sobraban. Lo que teníamos que ver eran las preferencias propiamente comerciales y económicas que podríamos tener nosotros de ingreso al Mercosur. Básicamente, desde que nosotros hemos empezado a participar como país en proceso de adhesión, con derecho a voz, pero no a voto, básicamente nos da a nosotros el derecho de poder expresarnos con los países mercosurianos respecto a las necesidades que tiene Bolivia y su posición respecto al relacionamiento que quiere tener con ellos. Es muy importante mencionar que en el Mercosur
los procesos de toma de decisiones se manejan a través del consenso. Y al tener nosotros el derecho a voz, obviamente nos coloca en un lugar de iguales entre nuestros pares del Mercosur. Hay que recordar también que ya también es parte del Mercosur Venezuela. Y se tiene como invitado a Ecuador en algún momento, aunque no se tiene definida todavía la decisión política de que ingrese. Eso hace de que seamos 6 países en el Mercosur, de que lleguemos a ser parte de un bloque que tiene una importancia bastante relevante en el continente en relación a su PIB, en relación a su población, en relación a toda la riqueza de recursos naturales que se logran sumar. Estamos hablando de fortalecer un mecanismo de integración que logra tener una presencia en el concierto internacional de una forma preponderante. Yo creo que es fundamental, viceministro, el análisis que acaba de realizar de cada uno de estos procesos de integración. Amigos de Enlace, estamos entrando ya a la recta final del primer programa de lo que es el ciclo Construyendo la Patria Grande. Agradecemos la presencia del viceministro de Comercio Exterior e Integración, Clara Emsendara, por engalanar primero el CEP de Abya-Yala, por abrir el espacio de este ciclo que es fundamental para entender lo que son hoy en día los procesos de integración y la validez y la importancia que tiene para el boliviano, sobre todo para el comerciante, para el pueblo en general, porque es importante que seamos parte justamente de estos procesos de integración. Y amigos de Enlace, en este programa de introducción hemos querido dar un panorama general de lo que vamos a ver en cada uno de los programas que se nos viene, porque iremos desglosando paso por paso, elemento por elemento, lo que es el Mercosur, ALBA, UNASUR, ALADI, CELAC, CAN, para entender el gran beneficio que tiene para Bolivia y de lo que se va a proyectar en el futuro en nuestro Estado plurinacional, bajo los 2 ejes fundamentales, la diplomacia de los pueblos y el vivir bien. Le agradezco, viceministro, por haber sido parte del comienzo de este ciclo y por ser parte de Enlace Construyendo la Patria Grande. Quiero agradecerte, Carlos, felicitar la iniciativa de Abya-Yala de poder iniciar un ciclo que hemos tratado de impulsar nosotros desde la Cancillería, de poder dialogar con el pueblo, de poder democratizar todo eso que estamos administrando nosotros, que se nos ha confiado en cuanto a la administración. El gobernar obedeciendo al pueblo tiene que ver básicamente con esto, con socializar y discutir cada una de las decisiones que se tiene el pueblo. Y tengamos en cuenta que la construcción de una patria grande es una responsabilidad común, no solo de los gobernantes, sino también de la sociedad en concientizarse de que tenemos que tener la capacidad de integrarnos de una forma abierta, de una forma sincera, buscando complementarnos con otras sociedades. Muchísimas gracias, viceministro. Y amigos de Enlace, nos vamos despidiendo y sobre todo agradecer a los ejes, a las instituciones que van a ser parte de todo este trabajo, a la Academia Diplomática Plurinacional, a la Cancillería y obviamente a Abya-Yala por medio de Enlace, que vamos a ir construyendo cada uno de los programas con invitados, con reflexión, con análisis, pero sobre todo llegando a algo fundamental, que entendamos la validez de los procesos de integración y por qué a usted le va a beneficiar, tal vez como comerciante, como macro productor, el ser parte de un proceso de integración por parte de Bolivia y el trabajo que Cancillería, no ahora, ¿no? Desde el 2006 sobre todo, viene realizando nuestro canciller y todo el equipo que detrás está en cada uno de los momentos de las relaciones internacionales. Esto fue Enlace, esto fue Construyendo la Patria Grande y nos vemos ya en el comienzo del siguiente programa analizando cada uno de los procesos de integración. Muchísimas gracias. Enlace Construyendo la Patria Grande.